¿Y si la ceniza en tu alféizar no viene de la calle? Y ya sabe tu nombre. Se deposita en una franja, gris, seca, y forma un signo. 8 trazos. Una línea. Actúa 8. Y no recuerdas de dónde lo sabes. El dispositivo permanece mudo durante días, como si esperara un error, y luego aparece un arañazo en la carcasa. No es tuyo, como una firma. Fina, segura. Llaman a la puerta. Un hombre sin placa, sin identificación. Una mirada demasiado tranquila. Habla en susurros. Este polvo lo dejan quienes ya estuvieron aquí. Y añade, no querían que lo vieras. Y por la noche el micrófono se enciende, solo, y del altavoz suena tu voz. Pero tú no dijiste eso, y ahora descubrirás la verdad. Primero no llegó una señal, llegó sal. Estaba sobre la mesa en la caseta del vigilante, en un frasco de cristal de mermelada, gruesa, grisácea, como con ceniza. En la tapa había escrita con rotulador una sola palabra: recuerda. Asia extendió la mano para abrirlo, y el vigilante, un hombre enjuto con el rostro curtido por el sol, cubrió bruscamente el frasco con la palma. No toques. Aquí todo toca de vuelta, pronunció como si no advirtiera sobre sal, sino sobre un ser vivo. No soy supersticiosa. Asia se obligó a sonreír. Soy geofísica. Necesito datos. ¿Datos? Él sonrió con ironía. ¿Viniste aquí por los picos? ¿Crees que es la Tierra la que hace ruido? No es la Tierra. Somos nosotros. Soy geofísica. Necesito datos. ¿Datos? Sonrió con sarcasmo. ¿Viniste aquí por las anomalías? ¿Crees que es la Tierra la que hace ruido? No es la Tierra. Somos nosotros. Afuera, tras la delgada pared, el salar gemía con el viento. En algún lugar lejano, en la línea del horizonte, se alzaban mástiles y pantallas de una instalación militar clasificada. Geometría ajena en medio del vacío blanco. Asia notó un símbolo grabado en la puerta del vagón. Un círculo con 3 trazos cortos dentro, como garras. El vigilante captó su mirada. No mires. Los ojos también recuerdan. Ella había venido a Baskunchak no por misticismo. La carta de su director científico era escueta. Anomalías magnéticas, se requiere medición de campo. Pero en su bolsillo llevaba otra hoja, sin firma. En ella estaba escrito con letra cuidadosa: si oyes tu nombre, no respondas. Asia no le había mostrado esa hoja a nadie. Ni siquiera a sí misma intentaba explicarse de dónde había salido. Por la noche salió sola. No porque fuera valiente, sino porque no podía dormir. El vagón olía a hierro y a miedos ajenos, y en el silencio le parecía que alguien revisaba con cuidado sus pensamientos, como cuentas de un collar. En el salar, la blancura no era un color, sino la ausencia de todo. Colocó el trípode, conectó el sensor, y la aguja del aparato se sacudió como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Luego, silencio. Después otra vez. Un salto brusco, como un espasmo cardíaco. Y entonces, en el auricular de la radio que le habían dado para comunicación, comenzó un susurro. Asia. La voz no era masculina ni femenina. Estaba demasiado cerca, como si hablara desde su propia garganta. La radio que le habían dado para comunicarse, crepitó. Asia. La voz no era masculina ni femenina. Estaba demasiado cerca, como si hablara desde su garganta. Se quedó inmóvil. La hoja en su bolsillo pareció volverse ardiente. Asia, repitió la voz. Ya estás aquí. Siempre has estado aquí. Asia apretó los dientes y no respondió. La sal bajo sus botas crujió, pero el sonido salió extraño. No seco, sino húmedo, como si hubiera pisado una fina costra sobre algo vivo. En la superficie blanca apareció una línea oscura, como una costura. Se arrodilló y apartó la sal con los dedos. Debajo no había lago ni barro, había metal, carbonizado, con ampollas,
como después de un incendio. Un fragmento que parecía la costilla de una enorme estructura. En él, el mismo símbolo, un círculo y 3 rayas. Asia no tuvo tiempo de asustarse. El metal estaba tibio, como si aún funcionara. Y al tocarlo, una imagen ajena estalló en su cabeza. Un pasillo que brillaba desde dentro y personas con batas blancas que no miraban a los ojos. «No toques», susurró alguien cerca. Asia se giró bruscamente. Detrás había una chica con cortavientos y linterna, y su rostro era dolorosamente familiar, como un reflejo visto con el rabillo del ojo. «¿Quién eres?». La voz de Asia se quebró. «La que debiste ser», dijo la desconocida. «Si entonces no hubieras callado». «No te conozco». «Sí me conoces. Simplemente me borraste para poder vivir». «Aquí todos hacen eso», dijo la desconocida. «Si entonces no hubiera callado». «No la conozco». «Me conoces. Simplemente me borraste para poder vivir». «Aquí todos hacen eso». Asia se levantó. Retrocedió. La linterna en manos de la desconocida parpadeó. Y por un segundo, el salar a su alrededor dejó de ser blanco y se volvió negro, como si toda la superficie se hubiera convertido en piel carbonizada. Luego, todo volvió a la normalidad. «¿Esto es una alucinación?», logró decir Asia. «Es la memoria de la sal». La desconocida se inclinó hacia el metal, pero sin tocarlo. «Absorbe lo que cae aquí, y lo que aquí se esconde». Por la mañana Asia regresó a la caseta. El vigilante estaba sentado como si no se hubiera movido en toda la noche. Sobre la mesa, junto al frasco, estaba su radio. Aunque Asia estaba segura de haberla llevado consigo. «¿Respondiste?», preguntó él. «No». «Bien. Entonces, responderé yo». El vigilante tomó el frasco, desenroscó la tapa y vertió una pizca de sal en su palma. La sal no era gris. En ella brillaban finas motas negras, como hollín. ¿Para qué? Para que entiendas el precio del silencio. Se llevó la sal a los labios y la tragó, como si fuera medicina. Asia dio un paso hacia él. «Se ha vuelto loco». El vigilante sonrió, y la sonrisa no era suya. Los ojos se volvieron vidriosos, como los de alguien que escucha desde otro lugar. La radio sobre la mesa cobró vida por sí sola. «Asia», dijo la voz de nuevo. «¿Y qué aceptas?». «¿Aceptar qué?». Se le escapó, y al instante comprendió que había roto su propia regla. El vigilante levantó la cabeza. Ahora hablaba con la misma voz que había en la transmisión. «El intercambio», pronunció. «Tú te llevarás lo que encontraste, y nosotros nos llevaremos lo que escondes». «No escondo nada», con la misma voz que había en la radio. «Para un intercambio», pronunció. «Tú te llevarás lo que encontraste, y nosotros nos llevaremos lo que escondes». «No escondo nada». «La carta sin firma», respondió la voz tranquilamente a través de su boca. «Y a la que camina detrás de ti por la sal». Asia sintió cómo el frío descendía por su columna vertebral. «¿Ustedes leen mis cosas?». «No leemos. Recordamos». El vigilante se levantó lentamente. «Pensaste que habías venido aquí por los estallidos, pero los estallidos son un faro, para ti». Le tendió el frasco. En el fondo, entre la sal, había algo pequeño, oscuro. Asia se inclinó y vio un pendiente, el suyo, el que había perdido en la infancia, el día que no le gustaba recordar. «Esto no puede ser», susurró. «Puede», dijo la voz. «La sal lo recuerda todo, incluso lo que elegiste olvidar, incluso lo que aún no has hecho». Y entonces ocurrió lo que no podía ser en absoluto. Asia escuchó una segunda voz, la suya propia, pero ajena en la entonación. Sonó desde la radio, como una grabación del futuro. «No tomes el frasco»,
dijo la Asia en la radio. Si lo tomas, te quedarás aquí para siempre. Y serás tú, no ella. El vigilante, todavía con ojos ajenos, inclinó la cabeza. Demasiado tarde, pronunció. Ella ya respondió. Asia miró sus palmas. En la piel brillaban migas de sal, aunque no había tocado el frasco. Y en cada miga, como en un espejo microscópico, se reflejaba no su habitación ni el vagón, sino un largo pasillo luminoso en el que alguien caminaba hacia ella, pronunciando su nombre como si fuera una llave. Reflejaba no su habitación ni el vagón, sino un largo pasillo luminoso en el que alguien caminaba hacia ella, pronunciando su nombre como si fuera una llave. Al amanecer, Asia se despertó con un zumbido en los oídos. No un ruido, sino como si alguien tirara de un hilo fino a través del cráneo. El receptor de radio sobre la mesilla permanecía en silencio, pero la aguja de la escala temblaba como si estuviera viva. En la pared, sobre el borde de la cama, alguien había trazado con tiza un signo, 2 arcos convergiendo en una punta y un punto entre ellos. Parecía un ojo que no parpadeaba. Asia se incorporó, presionó las palmas contra las sienes y susurró como una oración. No, ahora no. Ahora no, por favor. Sobre la mesa había un papel que ayer no estaba. Un pase, denso, grisáceo, sin foto. Y una nota. Las letras eran como de máquina de escribir, pero con tirones, como si hubieran escrito en un tren en movimiento. No confíes en tus instrumentos. No tuvo tiempo de asustarse. El miedo llegó después, cuando vio en el borde del pase un pequeño arañazo. La misma marca que quedaba en su dosímetro de campo cuando de niña intentó abrirlo con una aguja, esperando ver la luz interior. Esa marca solo podía conocerla una persona, pero esa persona había desaparecido hacía tiempo. Se puso el abrigo, guardó el pase en el bolsillo y salió al pasillo del hotel. Olía a agua hervida y pintura vieja. La encargada, una mujer arrugada, murmuró sin levantar la vista. Su habitación. Ayer vinieron a verla. ¿Quién? Asia se detuvo, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se volvía extraño. Sin levantar la vista murmuró. ¿Su habitación? ¿Ayer vinieron a verla? ¿Quién? Asia se detuvo, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se volvía ajeno. Sombras. Aquí todos andan como sombras, señorita. La recepcionista finalmente levantó la mirada. A veces dejan cosas que sería mejor no encontrar. A la entrada del hotel había un cartero en bicicleta. Sostenía un sobre, sin prisa por entregarlo. ¿Asia Sergeyevna?, preguntó, pero lo dijo como si la conociera de hace tiempo. Ella asintió. Es de la unidad. Por fin le tendió el sobre. Yo no lo leería en la calle. Aquí los vientos gustan de escuchar a escondidas. Dentro no había papel, sino cinta perforada, como para teletipo. Los agujeritos formaban un ritmo. Asia no sabía leer cintas perforadas, pero reconocía el ritmo. Así golpeaba su aparato cuando captaba una interferencia ajena, ni tormenta, ni ruido industrial. Como si alguien hablara, pero no con palabras. Se dirigió a la unidad local, no para solicitar datos, sino para demostrarse a sí misma que el mundo aún se sostenía sobre reglas. En la garita, la recibió un joven guardia, con una estúpida meticulosidad en sus movimientos. ¡Documentos! Ella le tendió los papeles identificativos. Él los miró, luego a ella, y en su rostro apareció una expresión como si hubiera visto una marca púrpura en la palma de la mano. Usted no existe. ¿Qué significa no existe? Asia sintió cómo dentro de ella surgía no rabia, sino vacío. Estoy aquí por asignación. Una estela carmesí. Usted no. ¿Qué significa no? Asia sintió cómo en su interior se elevaba no rabia, sino vacío. Estoy aquí con autorización. El guardia pulsó un botón
y de la garita salió un oficial con uniforme desteñido. No preguntó el apellido, dijo directamente: «Sus permisos han sido anulados. Hoy. Ahora mismo. Y un consejo. Márchese». «¿Quién los anuló?». Ella dio un paso adelante. «¿Con qué fundamento?». El oficial sonrió, pero la sonrisa carecía de calidez. «El fundamento es usted, su interés, sus instrumentos, sus preguntas. Aquí, Asia Sergeyevna, no les gusta que se mida la realidad». Salió apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. En la calle hacía un calor polvoriento, pero le parecía caminar sobre hielo. Y entonces ocurrió lo que no debía ocurrir. Su sombra en el asfalto se retrasó medio paso. Asia se detuvo. La sombra la alcanzó, pero con retraso, como una mala sincronización en el cine. Levantó lentamente la mano, y la sombra la levantó un poco después. El corazón le golpeó en la garganta. «No confíes en los instrumentos», susurró. «¿Y en qué confiar? ¿En los ojos?». Por la tarde se encerró en la habitación, corrió las cortinas y dispuso sobre la mesa el pase, la cinta perforada, la nota. Tomó un lápiz y dibujó el símbolo de tiza de la pared. 2 arcos, una punta, un punto. Ojo. Y entonces llamaron a la puerta. No fuerte, cortésmente. Asia no se movió. El golpe se repitió y tras la puerta resonó una voz, grave, dolorosamente familiar. «Asia, abre. No estoy solo». Fuerte, educado. Asia no se movió. El golpe se repitió y tras la puerta resonó una voz, grave, dolorosamente familiar. «Asia, abre. No estoy solo». Sintió un frío en el pecho. Esa voz no podía existir. Recordaba el funeral. Recordaba el ataúd cerrado. Recordaba cómo le dijeron: «Accidente durante las pruebas». «¿Quién eres?», exhaló. «¿Quién te enseñó a escuchar el silencio?». La voz tras la puerta se hizo más cercana, como si ya no hablaran en el pasillo, sino dentro de su cabeza. «¿Y quién no debía haber sobrevivido?». Asia se acercó lentamente a la puerta, pero no abrió. La mirilla estaba cubierta con algo negro, como brea. Extendió la mano y la retiró. De la mancha negra emanaba un frío, como del metal en pleno invierno. «¿Dejaste tú el pase?», preguntó, sintiendo que no hablaba con una persona, sino con un agujero en la pared. «El pase no lo dejé yo». La voz vaciló. «Dejé una advertencia. No confíes en los instrumentos, porque los instrumentos confían en ti». En ese mismo instante, la radio sobre la mesilla se encendió sola. De ella surgió el mismo ritmo de la cinta perforada, pero ahora se transformaba en palabras. No en sonido, sino en significado, como cuando recuerdas un sueño y lo comprendes sin traducción. Ajotatuba 7 no es un lugar, es una puerta. Asia se dio la vuelta y vio que la marca de tiza no estaba en la pared, estaba en su palma. El mismo ojo, trazado en blanco, como desde dentro de la piel. Tras la puerta, dijeron en voz baja. Vio que la marca de tiza no estaba en la pared, estaba en su palma. El mismo ojo, trazado en blanco, como desde el interior de la piel. Tras la puerta dijeron en voz baja. El precio del silencio no es lo que piensas. Callaste para sobrevivir. Y ahora la supervivencia exige que hables. Ella miraba la marca en su mano, y de pronto le quedó claro. Los documentos no fueron anulados en parte. Fueron anulados en ella. Como si alguien la hubiera tachado de la lista de vivos. Con precisión, oficialmente, sin ruido. Asia levantó el pase hacia la luz. En el papel grisáceo apareció una segunda inscripción que no estaba por el día. Entrada, solo sin sombra. Se acercó a la ventana y abrió la cortina de un tirón. En el cristal, por fuera, alguien había dejado la huella de una palma.
una marca blanca de tiza, como en la pared. Y al lado, en el alféizar, yacía una pequeña llave. No de la puerta, de algo dentro de ella. Asia no abrió la puerta. Apagó la luz, se sentó en el suelo junto a la pared y por primera vez en mucho tiempo se permitió un pensamiento que siempre había rechazado. Si esto no son personas, entonces ¿quién me escribe los pases? ¿Y por qué mi miedo no es mío? Asia despertó no por el despertador, por un pitido fino, como si alguien hubiera pasado una aguja por el cristal. El sonido venía del bolso. Del bolsillo donde estaba su grabadora cayó un pequeño carrete con cinta. No suyo, no del archivo. En el borde había una marca quemada, un círculo negro atravesado por dos líneas, como ojos cerrados. Un pequeño carrete con cinta. No era suyo, no del depósito. En el borde había una marca quemada, un círculo negro atravesado por dos líneas, como ojos cerrados. No recordaba haberlo cogido, pero la cinta ya giraba en vacío, sola, sin alimentación. Y el pitido se convertía en ritmo, casi en palabra. En el pasillo del archivo olía a polvo húmedo y metal. El guardia de turno, Sabatsky, no levantó la vista. ¿No has dormido? Se nota. ¿Alguna vez ha oído respirar a una cinta? Asia dejó el carrete sobre la mesa. Sabatsky lo cogió con dos dedos, como a un insecto. Esto no debería existir. Eso mismo pienso yo. No fue al depósito cerrado, sino a la sala de montaje, allí donde los viejos magnetófonos aún no habían muerto. En la pared colgaba un cartel. El silencio también es trabajo. A la izquierda, alguien había dibujado pequeñas orejas junto a las letras y las había tachado. En la sala de montaje ya esperaba un hombre con gabardina gris. Sin insignias, sin presentaciones. Solo una mano sobre la mesa. En los nudillos, pintura oscura. El mismo signo, ojos cerrados. «Usted es Asia», dijo como si fuera una orden. «No debe poner lo que tiene». Demasiado tarde. Se pone solo. Entonces ya está dentro. Le deslizó un sobre. Dentro, copia de un informe. Kravtsov trasladado. Sin sello, sin número de salida. Y además, una fotografía. Un piloto con casco, el rostro borrado con tinta negra. Al dorso, una sola palabra acentuada, trazada a lápiz, lealtad. Y además, una fotografía. Un piloto con casco, el rostro borrado con tinta negra. Al dorso, una sola palabra acentuada, trazada a lápiz, lealtad. ¿Sabe qué prueban en el polígono Aktuba 7? Preguntó el hombre. No pronuncie ese nombre delante de mí, se le escapó. Es como un gancho en la garganta. ¿Ve? Sonrió. Ya está funcionando. Asia encendió el magnetófono. Primero, ruido, como viento en un hangar vacío. Luego, una voz masculina, seca, cansada, pero viva. Si escucha esto significa que ya no existo en los papeles. Y está bien así. «Preséntese», voz femenina fuera de cámara. «Capitán Kravtsov». «El que no existe». Asia se estremeció. La voz estaba demasiado cerca, como si no hablara desde el altavoz, sino desde atrás. «La orden de intercepción», continuó Kravtsov, «fue un espectáculo. No para el cielo, para la gente. Nos dieron una señal ajena y observaron quién traicionaría, quién se asustaría, quién pediría una recompensa. La lealtad humana, ese es su misil». «¿Quiénes son ellos?», preguntó la entrevistadora. «El mando del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Y los que caminan cerca, pero no proyectan sombra». La cinta crepitó. Y de pronto, en lugar de la voz de Kravtsov, Asia se escuchó a sí misma. Su respiración. Su susurro que nunca había grabado. «No les entregues la cinta. No la entregues», de la voz de Kravtsov. Asia se escuchó a sí misma. Su respiración. Su susurro
que nunca había grabado. «No les entregues la cinta. No se la entregues». Se apartó de la mesa. «Esto es falso». La voz le tembló, pero se obligó a mirar al hombre de gris. «Me están grabando. Ahora mismo». «No estamos grabando», respondió él con calma. «Estamos devolviendo». Sabatsky, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la puerta, de pronto habló, y en su tono apareció algo personal, casi desesperado. «Asia, no lo entiendes. En el archivo no hay una sola cinta. Hay personas, sus voces, su tiempo. Si lo reproduces todo, los liberarás aquí. Y si no lo hago, seguiré siendo su prisión», replicó ella tajante. Agarró el carrete marcado y lo acercó a la lámpara. Dentro, entre las vueltas de la cinta, brilló algo sólido. No memoria, metal, una microplaca, como una semilla oculta en el hilo negro. «Ahí está», exhaló Asia. «La prueba. No palabras, un objeto». El hombre de gris se tensó por primera vez. «No lo toque». «Demasiado tarde», repitió ella sus propias palabras. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El magnetófono pasó solo al modo de grabación. La aguja se sacudió. La lucecita se encendió. Y del altavoz no salió ruido, sino un coro ordenado, casi solemne, como en una antigua retransmisión radiofónica. Las palabras eran nítidas. «Asia ha superado la prueba». Ella se quedó inmóvil. «¿Quién es?», susurró y enseguida se corrigió. «¿Quién habla?». «De la retransmisión». Las palabras eran nítidas. «Asia ha pasado la verificación». Ella se quedó inmóvil. «¿Quién es?», susurró y enseguida se corrigió. «¿Quién habla?». Sabatsky palideció. «Esto no puede ser. Es una frase del protocolo interno». No salió al exterior. La voz del altavoz se volvió más suave, casi humana. «El capitán Kravtsov no es una persona. El capitán Kravtsov es un papel, necesario para que creyeran que la mentira tiene rostro». «Entonces, ¿quién es él?». Asia apretó los puños hasta sentir dolor. «Es usted», dijo el altavoz. «Su decisión, su silencio, su precio». El hombre de gris dio un paso hacia la mesa. «Deténganlo». Asia arrancó el cable de alimentación con un movimiento brusco, pero el magnetófono no enmudeció. El sonido ya no provenía de él. Venía de las paredes, del suelo, de su grabadora en el bolso, de la propia bobina que giraba suavemente, como un ojo que se hubiera abierto. Y entonces, Asia comprendió lo más terrible. Ella no había encontrado la cinta. La cinta la había encontrado a ella. Al principio, Asia no oyó palabras, sino una pausa. En el portal olía a yeso húmedo y hierro viejo. El ascensor estaba parado otra vez, como si el edificio la retuviera adrede. En el rellano, alguien había dejado un periódico reciente, doblado por la mitad. En primera plana, una nota sobre un radioaficionado desaparecido. Sin apellido, solo iniciales. Asia levantó el periódico y notó en el pliegue una huella dactilar cuidadosa, espolvoreada con grafito, como si alguien hubiera estado practicando justo allí, en una escalera ajena. Llamó a la puerta de Lebedev. «¿Quién?». La voz era fina, como un cable al viento. «Asia, usted me llamó. Directamente aquí, en una escalera ajena». Llamó a la puerta de Lebedev. «¿Quién es?». La voz era fina, como un cable al viento. «Asia, me llamó usted». La cerradura chasqueó, pero la cadena permaneció. Por la rendija apareció un ojo, turbio y atento. «No entres. Primero dime, ¿qué has traído?». Asia levantó la bolsa. Dentro había un fragmento metálico, liso, sin rastros de corrosión. Y también una lámina delgada, parecida a la mica, pero cálida al tacto. «Es de la zona de caída», susurró ella. «No lo pronuncies, ni aquí ni en ningún sitio».
Lebedev soltó la cadena. Entra, rápido. El apartamento no era de anciano, sino funcional, organizado como un puesto. Sobre la mesa había una radio con la inscripción Smena. Al lado un cuaderno, donde cada línea comenzaba igual. Séptimo turno. Las palabras subrayadas, como si el autor intentara retenerlas en el papel. ¿Crees que tengo miedo? Lebedev sonrió sin alegría. No tengo miedo. Estoy entrenado. ¿Por quién? Asia tenía la garganta seca. Él no respondió. En su lugar, sacó del cajón una llave pequeña y abrió el armario. Allí colgaba un uniforme sin distintivos, ni charreteras ni insignias. Solo en la parte interior del cuello, bordada con hilo, una letra parecida a una L invertida. Entonces no éramos militares, dijo. Éramos un turno, el séptimo, gente sin charreteras. No existíamos. Asia dio un paso adelante. ¿Entonces lo vio? ¿La señal? Lebedev levantó bruscamente la mano como deteniendo un golpe. Señal es una palabra para los tranquilos. Aquello era ajeno, y no volaba. Esperaba. ¿Lo perseguía? Lebedev levantó bruscamente la mano como si detuviera un golpe. Señal es una palabra para los tranquilos. Aquello era ajeno, y no volaba. Esperaba. Sacó un segundo cuaderno. Dentro no había anotaciones, sino dibujos, círculos, rupturas, espirales repetitivas, y entre ellos, letra infantil. No mires al espejo cuando cante el cable. Esto no es mío, dijo Lebedev secamente. Lo escribió una niña, aquí, en este apartamento. No era mi nieta. La trajeron. Un frío se instaló bajo los omóplatos de Asia. ¿Quién la trajo? Los mismos que ahora vigilan tu portal. Asintió hacia la ventana. ¿Crees que viniste a verme por tu cuenta? Te trajeron. En el pasillo chasqueó un interruptor. La luz parpadeó, como si alguien hubiera tocado el cuadro general. La radio sobre la mesa cobró vida sola. Un silbido agudo, luego un crujido entrecortado, y de pronto, una voz uniforme, demasiado humana. Séptimo turno. Recibo. Asia retrocedió. ¿Es una grabación? Lebedev palideció como si lo hubieran golpeado. No. Agarró la radio y golpeó la carcasa con la palma. Cállate. La voz no desapareció. Se volvió más baja, pero más nítida, como si hablara directamente desde la pared. Asia, no entregues la placa. Asia se quedó petrificada. Me nombró, susurró. ¿De dónde? Lebedev la miraba con un odio parecido a la desesperación. Porque esto no es una señal, es retroalimentación. Tú la trajiste aquí. Crees que encontraste una prueba. Pero en realidad, trajiste una llave. Sion. Porque esto no es una señal, es retroalimentación. Tú la trajiste aquí. Crees que encontraste una prueba. Pero en realidad, trajiste una llave. Le arrebató bruscamente la bolsa de las manos y la arrojó sobre la mesa. El fragmento metálico no tintineó. Absorbió el sonido, como si por un instante hubiera menos aire en la habitación. «Destrúyelo», dijo Lebedev. «Ahora, o tus seres queridos desaparecerán». ¿Me está amenazando? Asia se obligó a hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba. «Te estoy salvando», siseó él. «No lo entiendes. Ellos no te quiebran de inmediato. Hacen que tú misma elijas el silencio, como si fuera medicina». Se acercó más, y Asia vio en su cuello una cicatriz fina, recta como la marca de un cable. Me dijeron, si hablas, desaparecerán. No lo creí. Luego desapareció mi esposa. No murió. No se fue. Simplemente, un día dejó de existir. Y todos a mi alrededor actuaban como si nunca hubiera existido. Asia apretó los puños. Entonces, ¿por qué me llamó siquiera? Lebedev sonrió de forma terrible, casi culpable. Porque estoy cansado de ser un lugar vacío. Y porque
Miró la placa y la voz del receptor volvió a recorrer la habitación como una aguja, porque el séptimo turno no terminó. Y entonces ocurrió algo que Asia no podría haber imaginado ni en sus peores fantasías. La puerta de la cocina, que ella no había abierto, se abrió lentamente. De allí salió un niño en edad escolar, con una camiseta casera, descalzo, demasiado tranquilo. Miró a Asia, luego a Lebedev, y dijo con un tono adulto y ajeno: un chico en edad escolar, con una camiseta de estar por casa, descalzo, demasiado tranquilo. Miró a Asia, luego a Lebedev, y pronunció con un tono ajeno, adulto: ambos han llegado tarde. Lebedev retrocedió como ante el fuego. No puede ser, jadeaba. Tú no existes. El chico inclinó la cabeza. Han aprendido tan bien a decir no existe, dijo. Es su trabajo, el séptimo turno. El pánico subió en Asia como una ola, pero con él llegó una extraña claridad. El periódico en el rellano, la huella, la voz, todo dispuesto como un pasillo sin puertas. Lebedev, dijo ella en voz baja, ¿fue usted quien dejó el periódico? El anciano no respondió. Miraba al chico, y en su mirada había una confesión, más terrible que cualquier palabra. El chico se acercó a la mesa y puso la palma sobre la placa. Esta se iluminó con una luz cálida, ámbar, como si en ella despertara el sueño de alguien. El precio del silencio, dijo el chico. No es la muerte, es peor. Los borran de la memoria. Y ahora, levantó los ojos hacia Asia. Ahora la elección es tuya. Destruyes el hallazgo y te dejarán a tus seres queridos. Lo conservas y te convertirán en una línea vacía en un periódico ajeno. Lebedev se lanzó bruscamente hacia el receptor y arrancó el cable. La voz se cortó. El silencio se volvió pesado. Huye, le dijo a Asia casi con ternura. Y no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Asia corrió hacia la salida, pero en el umbral se volvió. El chico ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado. Y Lebedev permanecía en medio de la habitación sosteniendo su cuaderno entre las manos, como una sentencia. Salida, pero se volvió en el umbral. El niño ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Y Lebedev permanecía en medio de la habitación sosteniendo su cuaderno como una sentencia. Séptimo turno, susurró, y sonó no como una confesión, sino como una contraseña. Séptimo turno, cambio. Y en algún lugar entre las paredes de la casa, en los cables, en el yeso húmedo, respondió un clic apenas audible, como confirmación de enlace. La sal crujió bajo el tacón como cristal, y Asia se estremeció, no por el frío, sino por el silencio. Aquí, en los saladares, el silencio siempre era anormal. No estaba ausente. Era como si contuviera la respiración. Estaba de pie al borde del círculo, perfectamente limpio, pulido, como si alguien hubiera extraído de allí todo el polvo, todas las semillas, incluso las huellas del viento. El círculo no era un lugar de caída, era un lugar de puesta en escena, como un escaparate. Asia bajó la mano hacia la sal. Estaba seca, pero en la piel quedó una capa helada, como de metal. ¿Entiendes lo que esto significa?, susurró en el auricular la voz de Lyosha. Él no estaba aquí, pero su miedo sabía encontrar el camino por los cables. Si tienes razón, entonces no hubo ningún accidente. No estoy aquí para tener razón, dijo Asia. Estoy aquí para dejar de estar ciega. Dio un paso dentro del círculo y en su bolsillo cobró vida el receptor, ensamblado con piezas ajenas y su terquedad. No interferencias de radio, no ruido. Un hilo uniforme, casi musical, como si alguien pasara un arco sobre cristal, armado con piezas ajenas y su terquedad. No interferencias de radio, no ruido. Un hilo uniforme, casi musical,
como si alguien pasara un arco sobre cristal. Y entonces ocurrió lo que no podía ocurrir. La sal bajo sus pies respondió, no con un crujido, sino con un sonido sordo y hueco, como un suelo. Bajo las salinas había una cavidad. Asia se quedó inmóvil. En sus oídos golpeó no la señal, sino su propia sangre. Lyosha, tragó saliva. Aquí, hay algo debajo. Vete inmediatamente, exhaló él. Es un objeto militar clasificado, Asia. ¿No entiendes? Justo lo entiendo. Se arrodilló y encontró con los dedos una línea fina, no una grieta, sino una costura. La sal había sido colocada capa tras capa, como una máscara. Esto no es natural, es trabajo humano. Antes del amanecer, ya estaba en otro lugar, en el pueblo donde todos sabían, pero solo hablaban de pesca y precios de gasolina. Allí, en el sótano de correos, entre sacos viejos y olor a tabaco, vivía la abuela Nina, ex telefonista que sabía escuchar lo que estaba prohibido escuchar. La abuela Nina no invitó, dejó entrar como se deja entrar a la desgracia, sin preguntas, pero con las ventanas cerradas. No eres la primera que se mete en la sal, dijo, y puso sobre la mesa un vaso de té. Pero eres la primera que vino a verme antes de que le quitaran la voz. Necesito un mapa de la operación de búsqueda, pronunció Asia. No la leyenda, no la versión limpia, el verdadero. La abuela Nina sonrió con ironía, y la sonrisa no tenía alegría. Es un mapa de la operación de búsqueda, pronunció Asia. No una leyenda, no un informe depurado, uno real. Baba Nina sonrió con ironía, y la sonrisa carecía de alegría. Un mapa. Sacó del forro del pañuelo una hoja doblada que olía a yodo y polvo. Por él convertían a la gente en muda. No les quitaban la vida, eso habría sido piadoso. Los volvían mudos. Asia desplegó la hoja y vio algo más que rutas. En el borde, con letra pequeña y temblorosa, alguien había dibujado un símbolo, un círculo con un punto en el centro, y junto a él, las palabras, no cayó. ¿Quién escribió esto?, preguntó Asia. Mi marido, dijo Baba Nina con sencillez. Regresó de allí y dejó de hablar. No porque no pudiera, sino porque no se atrevía. Y aún así, por las noches dibujaba ese símbolo en el cristal con el dedo, hasta que el cristal se volvió opaco. Asia levantó la vista. Necesito saber qué hacían allí. Baba Nina se inclinó más cerca, y su susurro fue como una corriente de aire sobre la piel. No buscaban, recibían. El regreso a las salinas no se parecía a una expedición. Se parecía a un crimen cometido contra el propio instinto de supervivencia. En el camino, Asia encontró la primera pista nueva. En un surco seco, donde no debería haber rastro alguno, yacía una placa, delgada, flexible, con un patrón grabado que recordaba un pentagrama. No se oxidaba, no se ensuciaba. Era como si no reconociera la suciedad. Lyosha, al oír hablar de la placa, guardó silencio demasiado tiempo. Dime lo que sabes, exigió Asia. Lyosha, al oír sobre la placa, guardó silencio demasiado tiempo. Dime lo que sabes, exigió Asia. Sé cuánto cuesta el silencio, pronunció al fin. A mi padre no se lo llevaron por lo que decía, sino por mirar donde no debía. ¿Y tú todo este tiempo? Asia sintió cómo la rabia crecía en su interior, no contra él, sino contra sí misma. ¿Me estabas reteniendo? Te estaba salvando, estalló él. Porque tú no sabes cuándo parar. Asia cerró los ojos. Dentro de ella luchaban dos cosas: la sed de verdad y un pequeño y humillante temor de que la verdad resultara insoportable. Cuando regresó al círculo, el sol ya estaba alto y la sal estéril cegaba los ojos. Encontró de nuevo la costura. La placa con las notas encajó en ella como una llave. La sal tembló,
y se abrió. Debajo apareció una tapa. Ni metal ni piedra. Algo intermedio, cálido al tacto, como piel, pero sin poros. Asia acercó el receptor, y la señal se convirtió en voz, no en palabras, en imagen. Dentro de su cabeza estalló una escena, un pasillo iluminado no por lámparas, sino como desde dentro. Personas con trajes de protección. Y en la pared, el mismo signo, círculo y punto. Y algo más. En el suelo yace una persona. No se ve el rostro. Pero la mano, con un anillo que Asia reconocería en cualquier sueño. El anillo de su madre. A Asia se le cortó la respiración. Yacía una persona. No se veía el rostro, pero la mano, con un anillo que Asia habría reconocido en cualquier sueño. El anillo de su madre. A Asia se le cortó la respiración. Lyosha no reconocía su propia voz. Mi mamá estuvo aquí. Algo chasqueó en el auricular, como si alguien se hubiera conectado a la línea. Y una voz desconocida, tranquila y cortés, pronunció. Asia Sergeyevna, no haga movimientos bruscos. Llevamos mucho tiempo esperando a que encontrara la entrada. Ella levantó la cabeza y vio polvo en el horizonte. Maquinaria pesada se acercaba, dejando huellas que no podían estar en los viejos informes. Y en ese momento, Asia comprendió. El mapa no era una prueba. El mapa era un cebo. Y la señal no pedía ayuda. Elegía quién vendría. La señal no llegó al cielo, llegó a los huesos. Asia despertó por un tintineo sutil. En algún lugar de la enfermería resonaba metal, como si alguien invisible manipulara instrumentos. En el alféizar había un trozo de papel aluminio doblado en un cuadrado perfecto. Ayer no estaba. Y en el borde, puntos quemados, como un alfabeto, pero no humano. No quería ir. Se había prometido, ni una noche más, ni una puerta sin permiso. Pero en el pasillo olía a yodo y tierra húmeda, y ese olor siempre la conducía a donde yacen los secretos. Más, ninguna puerta sin permiso. Pero en el pasillo olía a yodo y tierra húmeda, y ese olor siempre la conducía hacia donde yacen los secretos. Bajo la enfermería existía un sótano que oficialmente no existía. La entrada no se cerraba con llave, sino con un clic seco, como en una radio antigua. Asia encontró una rendija en la pared donde se insertaba una varilla delgada. Sacó una horquilla del pelo, presionó, y la pared respondió, como si la reconociera. Abajo no había oscuridad. Allí brillaba una lámpara con cristal verde, y bajo esa luz todo parecía hospitalario y del más allá. En los estantes había frascos con etiquetas, pero las palabras estaban borradas, como ojos arrancados. Entre los estantes, vitrinas como en un museo, solo que los objetos expuestos no querían ser vistos. Asia no miró el cristal. Había venido por los papeles. En la caja, con la inscripción inventario, había fichas, gruesas, con esquinas desgastadas hasta dejar marcas rojizas. 6 fichas. Muestra biológica, sin nombres, con la misma caligrafía. Y la 7ª, vacía. Solo un número y un sello. Contenedor. Descripción retirada. El sello era doble, como si alguien lo hubiera golpeado con furia. Y entonces, Asia comprendió que había alguien en el sótano. ¿Sabes caminar de modo que no se te oiga respirar?, preguntó una voz desde detrás de la vitrina. Valentina salió lentamente, apoyándose en el bastón que Asia solo había visto de día. Por la noche el bastón suena distinto, como una sentencia. No estoy robando, se le escapó a Asia. Busco la verdad. En el bastón que Asia solo había visto de día. Por la noche el bastón suena diferente, como una sentencia. No estoy robando, se le escapó a Asia. Estoy buscando la verdad. Valentina sonrió con ironía.
y esa sonrisa era seca como una venda. ¿La verdad? Viniste aquí por una sensación, por una historia que puedes contar sin mancharte las manos. Pero aquí las manos no se limpian. Asia levantó la 7ª ficha. ¿Y esto? Un contenedor sin descripción. ¿Por qué? Valentina no miró la ficha, miró a Asia, como si decidiera a cuál de las dos dejarían en paz hoy. Porque la descripción es una confesión. Y aquí no se guardan las confesiones. Se confiscan. ¿Quién? Los nuestros, dijo Valentina y de pronto bajó a un susurro, apenas audible pero cortante. No los que llevan uniforme, los que siempre están cerca, aquellos a quienes sonríes en el comedor. Asia quería preguntar por el marido de Valentina, por la enfermera viuda, por qué tenía las llaves de un sótano inexistente. Pero las palabras se atascaron, porque del estante, del más alto, cayó papel de aluminio, el mismo que estaba en el alféizar. Y no cayó por casualidad. Se plegó en un cuadrado perfecto ya en el aire. Valentina palideció. «No lo toques», exhaló. «No lo toques. Eso escucha». «¿Qué es eso?» Asia dio un paso más cerca. «¿Entiendes siquiera lo que hay aquí?» Valentina golpeó súbitamente el suelo con el bastón. El sonido recorrió las paredes como una orden. Asia dio un paso adelante. ¿Acaso entienden lo que hay aquí? Valentina golpeó el suelo con el bastón de repente. El sonido resonó por las paredes como una orden. ¿Crees que no entiendo? Su voz se quebró en un grito. Yo limpiaba las manchas carmesí aquí cuando tú aún no sabías lo que era la vergüenza. Yo cerraba los párpados de aquellos que no debían tener ojos. Y callaba, porque el silencio es el precio por el que se sigue con vida. Asia no retrocedió. ¿Y las 6 muestras? ¿Son cuerpos? Valentina no respondió. Se acercó a la vitrina, donde bajo el cristal no había un frasco ni un hueso, sino un juguete infantil, gastado, de trapo. En su pecho había cosido un botón con un signo quemado, puntos en círculo, como en el papel de aluminio. «Esto no es de allí», dijo Valentina. «Es nuestro». Y entonces ocurrió algo que Asia no esperaba ni podía explicar. La lámpara de cristal verde parpadeó, y en el vidrio de la vitrina apareció la huella de una mano. No humana. Los dedos eran demasiado largos, y entre ellos había una fina membrana. Asia se echó hacia atrás. Valentina no se movió. «¿Ves?», dijo en voz baja. «No está en los frascos, está en nosotros». Asia quería huir, pero la puerta de arriba ya se cerraba. Clic, como en una radio. Pero tú no vienes aquí sola», susurró Asia. Valentina la miró como si le pidiera perdón. «Y no estoy sola», dijo. «Soy un contenedor», susurró Asia. Valentina la miró como si le pidiera perdón. «Y no estoy sola», dijo. «Soy un contenedor». Asia no tuvo tiempo de asimilarlo. Valentina se subió la manga. En el antebrazo había una cicatriz, como un rayo, pero la cicatriz se movió. Bajo la piel algo rodó, formando los mismos puntos que en el papel de aluminio. «Se llevaron el contenedor», continuó Valentina, y su voz se volvió ajena, como si hablara a alguien que llevaba mucho tiempo aprendiendo palabras humanas. Y yo me quedé para terminar la transmisión. Asia apretó las tarjetas para que no temblaran. «¿Por qué me dice esto?» Valentina sonrió, y la sonrisa ya no era suya. «Porque encontraste la 7ª tarjeta, y eso significa que ahora tú eres la siguiente». Y en ese momento, en el bolsillo de Asia cobró vida la radio. No era suya. No la había traído consigo. La radio habló sola, no con siseos, sino con un tono limpio y preciso. «Recibido. Muestra localizada. Iniciando extracción. No oponer resistencia». Asia levantó la vista hacia Valentina.
¿Los nuestros?, preguntó. Valentina asintió, y por su mejilla rodó una lágrima, solitaria, auténtica, humana. Ahora sí, exhaló. Ahora también son tuyos. En la ciudad ya reinaba un silencio tal que Asia oía cómo el aire se desplazaba dentro del radiador. Sobre la mesa yacía un fragmento de metal, demasiado ligero para ser hierro, y demasiado tibio para algo que permanece inmóvil. Era como si recordara la palma de una mano. En su palma yacía un fragmento de metal, demasiado ligero para ser hierro, y demasiado tibio para algo que permanece inmóvil. Como si recordara la mano. No encendió el equipo. Ahora no. Primero, el papel. Asia desplegó el viejo papel cebolla tomado de la copia de las transcripciones. En el borde de la hoja, un cabello adherido al pegamento y un sello diminuto y negro. No un escudo, sino un símbolo. Un triángulo en el que la letra L estaba tachada como un error en un cuaderno. Un símbolo que no se pone por casualidad. En la franja entre líneas, un fino arañazo. Pasó un lápiz sobre él y bajo el polvo emergieron líneas. No palabras, sino una ruta, como un esquema de montaje. Por un instante le pareció que las líneas formarían una geometría familiar, de las que se dibujan en placas donde no se puede fallar ni una soldadura. De pronto sonó un cerrojo en el pasillo, y Asia se sobresaltó, enfadándose de inmediato consigo misma. En esta casa no hay cerrojos que se cierren solos. «No encienda», dijo una voz masculina desde la oscuridad. «Se despierta con la corriente». No tuvo tiempo de sacar el teléfono. El hombre entró en la franja de luz. Gabardina gris, ojos cansados y dedos que sostenían no un arma, sino un sobrepulcro. «¿Quién es usted?», articuló Asia, procurando que su voz no temblara. Ojos cansados y dedos que no sostienen un arma, sino un sobrepulcro. «¿Quién es usted?», articuló Asia, intentando que la voz no le temblara. «Digamos que soy alguien que lee cartas ajenas cuando las reescriben». Dejó el sobre en el borde de la mesa, sin tocar el metal. «Servicio Federal de Seguridad». Y sí, sé lo que está pensando. Demasiado tarde, demasiado burdo, demasiado cinematográfico. Pero a usted le gusta cuando las cosas no encajan. Asia cerró el puño. ¿Ha venido por el fragmento? He venido por su silencio, señaló el papel de calco con la cabeza. Lo que encontró no es una advertencia, es una instrucción, ensamblaje, conexión. No para usted, a través de usted. Ella quiso replicar, pero él levantó la palma. Y no se apresure a indignarse por la distorsión de la verdad. Aquí la verdad no se distorsiona. Se reemplaza por una versión segura. Sacó una fotografía del sobre. En ella aparecía Lebedev, vivo, pero con el rostro de alguien que ya había firmado su desaparición. En la muñeca llevaba una pulsera con marca blanca, como las de hospital, y la misma L tachada. «Está con nosotros», pronunció como si dijera. «Su libro está en nuestro estante. Y tengo una pequeña posibilidad de sacarlo». Esa posibilidad cuesta cara. Usted olvida el fragmento, los estenogramas, el polígono. Se convertirá en alguien que un día tuvo miedo y eligió el silencio correcto. «Me está proponiendo que lo traicione», susurró Asia. Polígono. Se convertirá en la persona que una vez tuvo miedo y eligió el silencio correcto. «Me está proponiendo que lo traicione», susurró Asia. «Le propongo que no le permita descansar en paz». La voz se endureció. «Usted piensa que esto es chantaje, pero es un trato con la realidad. Ella siempre gana». Asia miró el metal. Yacía como un trozo de cielo cortado con cuchillo. Y de pronto, apenas audible, en la profundidad del fragmento pasó una luz, como si bajo la superficie,
alguien hubiera parpadeado. «Está reaccionando», dijo ella, sorprendida de su propia calma. «¿A usted?» El hombre se ensombreció por un segundo. «No diga tonterías». «¿Tiene miedo?» Asia sonrió, pero la sonrisa salió como una grieta. «Usted no es criptógrafo, es la llave». Él dio un paso, y en ese momento la luz del apartamento parpadeó. No se apagó, como si alguien desde afuera probara la entrada. La nueva escena llegó como un golpe. Desde la cocina llegó un sonido, como si pasaran un trapo húmedo por el cristal. Asia se volvió lentamente. En la ventana empañada aparecían signos, no con la mano, no con el aliento, solos. El mismo esquema que en el papel de calco, pero vivo, tembloroso, como un nervio. El hombre maldijo en susurros, como maldicen las personas que no tienen derecho al pánico. «No debió abrir los estenogramas», dijo. «No fueron reescritos para ocultar, sino para distraer». «¿De qué?» Asia no apartaba la mirada de la ventana. «Leer los estenogramas», dijo él. «Están reescritos no para ocultar, sino para distraer». «¿De qué?» Asia no apartaba la mirada de la ventana. «De que la instrucción no es para ensamblar un dispositivo», pronunció con dificultad, como si las palabras le cortaran la boca, «sino para ensamblar a una persona». Asia sacó lentamente de debajo del papel de calco otra prueba, lo que había encontrado durante el día en la carpeta de Lebedev. Una película finísima, casi invisible, con la impresión de una oreja ajena, no humana, con un pliegue extra, como una concha. «Él escuchó», dijo ella, «y reescribieron el texto para que nadie lo adivinara, para que nadie lo repitiera». El hombre miraba la película como si ella lo mirara a él. «No lo entiende», exhaló. «Repetir significa completar». Y entonces ocurrió lo que nadie esperaría. El fragmento de metal se elevó solo sobre la mesa, el ancho de una palma, no más, no como un truco, sin sacudida, sin temblor. Simplemente dejó de obedecer al peso. Dentro de él se encendieron líneas, exactamente como en la ventana. Asia retrocedió, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Su cabeza se llenó repentinamente de un yo ajeno, y en ese yo no había ni rabia ni piedad, solo una tarea. El hombre se agarró la sien, como por dolor. «Por eso la necesito», graznó. «No vine a negociar, vine a detenerla, mientras siga siendo Asia». Ella levantó los ojos, y en ellos se reflejó la luz del esquema. Dijo con voz ronca: «No he venido a negociar, he venido a detenerla, mientras aún sea Asia». Ella levantó la mirada, y en sus ojos se reflejó la luz del esquema. «Mentira», dijo en voz baja. «Ha venido porque ya no es usted mismo, y porque Lebedev no es un prisionero, es un detonador. Quiere que me calle porque mi voz es la última parte de la instrucción». En el pasillo volvió a sonar el cerrojo, pero esta vez no en su puerta, en algún lugar dentro de ella misma. El hombre bajó lentamente las manos y pronunció una frase que no podía pertenecerle. «Conexión establecida. Procedan al ensamblaje». Asia comprendió. El trato ya estaba cerrado, solo que no con él, y no por ella. La noche en el polígono Aktuba 7 olía a queroseno y polvo seco, pero Asia no se dirigía a los estacionamientos. La atraía la vieja sala de radio detrás de los almacenes, donde según los documentos hacía tiempo que no había ni personas ni suministro eléctrico. La puerta cedió con un crujido, como si alguien desde dentro la hubiera sostenido suavemente, hasta el último momento. Dentro reinaba la oscuridad, y en la oscuridad un sonido fino como una aguja, no un pitido, no un zumbido, un ritmo nítido, obstinado, como si alguien golpeara el cristal desde el otro lado. Sobre la mesa había un carrete de cinta, en él con tinta negra. No escuchar sola. No, no encender. No,
no tocar. Precisamente, no escuchar sola. Asia sonrió con ironía, pero la risa no salió. Conectó la alimentación desde la unidad portátil, se puso los auriculares, y el mundo se redujo a 3 cosas: su respiración, el crujido seco y la voz. La voz era la suya. Conectó la alimentación de la unidad portátil, se puso los auriculares, y el mundo se redujo a 3 cosas: su respiración, el crujido seco y la voz. La voz era suya. Asia, no vayas a los hangares. No eres espectadora. Eres el objetivo. Se arrancó los auriculares como si quemaran. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los dientes. Detrás sonó un interruptor. La luz no se encendió, pero la oscuridad se hizo más densa, más consciente. «Lo encontraste», dijo una voz masculina, tranquila como un informe de rutina. «Esperaba que no lo encontraras». Reconoció la manera de hablar. El teniente coronel Zorin. El mismo que sonreía con la comisura de los labios en las reuniones y nunca miraba a los ojos. «Usted dejó la cinta», dijo ella. «Para mí». «Para quienes saben abrir lo cerrado», la corrigió. «Son personas diferentes». Asia levantó el carrete. La mano le temblaba, pero no dejó que él lo notara. «Es mi voz». «¿De dónde?» «Del mismo lugar de donde vienen las coordenadas». Zorin se acercó más. «De la capa antigua». Quería preguntar qué llamaba capa antigua, pero afuera retumbó un golpe bajo, casi inaudible, como si hubieran pulsado una cuerda gigante en el aire. Zorin no se inmutó. Estaba esperando. «Pareja de guardia», dijo al vacío, como si informara a una autoridad invisible. Despegar. Y Asia comprendió. No estaban en el puesto de control, ni en el estacionamiento, ni junto a la pista. Pero la orden funcionó como una llave en la cerradura. En algún lugar lejano, tras los hangares, algo respondió. Salió corriendo a la calle. En el aparcamiento, no junto a la pista, pero el comando funcionó como una llave en la cerradura. En algún lugar lejano, tras los hangares, algo respondió. Salió corriendo a la calle. La pista estaba casi a oscuras. Escasas luces parpadeaban como ojos enfermos. Había poca gente, y todos permanecían inmóviles, como si los hubieran atado al suelo. Sobre los hangares, donde debían dormir los aviones, se elevó una sombra. No era un avión, no era un helicóptero. Una silueta que no sabía ser identificada. Parecía olvidar su forma sobre la marcha. Y lo principal, ningún rugido de motores. Solo ese mismo golpe vibrante, pero más apagado. Asia corrió hacia el hangar más cercano. Las puertas estaban entreabiertas, y por la rendija se veía el interior vacío. Ni un solo caza, ni una sola cola, ni una sombra de equipo. Solo tiza en el suelo, círculos y flechas, como en un juego infantil. Y en el centro, una palma dibujada, contorneada en negro. En la muñeca de la palma alguien había añadido: «El precio es el silencio». «Esto no es un despegue», susurró. «Es una llamada». A su lado apareció una figura con abrigo. No era Zorin, el técnico Senia, ese que siempre bromeaba sobre los superplanes y le traía té. «Asia, no mires», dijo en voz baja. «Ya estás marcada». «¿Con qué?» Se volvió hacia él más bruscamente de lo que pretendía. «¿Con qué me habéis marcado?» Senia tragó saliva. «Nosotros no somos nosotros. Es eso, la señal. Elige a quien la oye. Y tú la oyes». Con él de lo que pretendía. «¿Por qué me han marcado?» Senia tragó saliva. «Nosotros, no nosotros. Eso, la señal. Elige a quien puede oírla. Y tú la oyes». Quiso reírse en su cara, pero en el bolsillo vibró el aparato, el registrador portátil que había sacado de la cabina. En la pantalla se deslizaban signos, y se obligó a no mirarlos fijamente.
En su lugar, su cerebro captó otra cosa. La firma abajo, como una marca en un protocolo. Capa, al alba de los 50. Esto no puede ser, exhaló Asia. Xenia asintió, como en un funeral. Siempre regresa al lugar donde fue escuchado por primera vez. La sombra en el cielo giró. Y en ese momento, una luz recorrió la pista, no de reflector, sino como interna, como si la noche misma se hubiera convertido en rayos X por un instante. Asia vio lo que no debía ver. En el hormigón, bajo sus pies, aparecieron huellas de ruedas, no frescas, viejas, y no iban hacia la pista, sino desde el cielo, hacia la tierra. «No despega», dijo, sintiendo cómo se le helaban los dedos. «Aterriza». Xenia retrocedió. Sorin dijo que no lo entenderías de inmediato. Es importante. ¿Qué es importante? Xenia levantó la vista, y en sus ojos había tanta culpa que Asia lo comprendió antes de las palabras. Que no estás aquí por casualidad. Te trajeron porque sin ti no se abrirá. Detrás sonó un paso, pesado, seguro. Sorin se acercó al círculo de tiza en el hangar y se colocó en el centro, sobre la palma marcada. No se abrirá. Detrás se oyó un paso, pesado, seguro. Sorin se acercó al círculo de tiza en el hangar y se colocó en el centro, sobre la palma dibujada. «Asia», dijo, y en su voz apareció por primera vez algo humano, casi una súplica. «¿Crees que eres el cebo? Es un pensamiento cómodo. Te da derecho a odiarnos». «¿Acaso no lo soy?», casi gritó ella. Sorin se quitó lentamente el guante y mostró la palma. En la piel había la misma marca que en la tiza. Un contorno negro, como una quemadura, como un sello. «El cebo soy yo», dijo, «y tú eres la puerta». En el cielo la sombra se detuvo, como si escuchara. Y entonces, el dispositivo de Asia se activó solo en modo reproducción. Su voz, grabada sin que ella lo hiciera, sonó de nuevo, pero ahora, ya no en los auriculares. Alrededor, en todo el aire, como un anuncio para quienes saben escuchar. «Abre, y no calles». Asia retrocedió un paso. Quería huir, pero las piernas no le respondían. Dentro de ella surgió la furia. Habían convertido su vida en un mecanismo, en un ritual, en el plan de alguien. «Quieren que hable», dijo, «pero en la pared tienen... el precio es el silencio». ¿Entienden siquiera lo que hacen? Sorin sonrió, por primera vez con verdadera amargura. «Lo entiendo. Si hablas entrará. Si callas se irá. Pero no se irá sin cobrar. Se lleva lo que ya ha marcado». Xenia susurró, casi inaudible. «Ya te ha marcado, Asia». Y entonces sucedió lo que nadie podía esperar. Aquí está la traducción al español. RCA lo que ya ha marcado. Xenia susurró, casi inaudible. «Ya te ha marcado, Asia». Y entonces ocurrió algo que nadie podía esperar. La sombra en el cielo tembló y se desintegró en multitud de pequeños destellos, como si alguien hubiera roto un espejo contra la oscuridad. Esos destellos no cayeron. Flotaron hacia el hangar, hacia el círculo de tiza, hacia la palma de Sorin, y pasaron a través de él sin tocarlo. Y luego, con una precisión absolutamente cotidiana, se reunieron en Asia. No como un golpe, no como dolor, como quien se pone un abrigo sobre los hombros, silencioso, ajustado, para siempre. Asia jadeó y de pronto comprendió que no oía un sonido, sino un significado. No una señal, sino el pensamiento de alguien, enorme, frío, imparcial. «Sálvame de ellos». Miró a Sorin, y él palideció, como si hubiera oído lo mismo, aunque no podía. «Tú», exhaló él, «no debías haberlo aceptado». Xenia retrocedió aún más, santiguándose con mano temblorosa. Asia sintió cómo en su pecho crecía un nuevo silencio que no era suyo. Y en ese silencio había lugar para una conclusión simple y terrible.
No la habían usado como cebo. La habían usado como refugio. Levantó lentamente la palma. En la piel emergía un contorno negro, pero ya no era una palma. Una cuadrícula de coordenadas. Ajena. Anticuada, como en los mapas del siglo pasado. «El precio del silencio», dijo Asia con una calma ajena. «Son ustedes». Y, sin alzar la voz, añadió, ya con la suya propia, quebrada, viva. «Y mi precio es hablar, aunque me quemen por ello». Longitud: 1177 caracteres, dentro del rango objetivo. Eso eres tú. Y, sin alzar la voz, añadió, ya con la suya propia, ronca, viva. «Y mi precio es hablar, aunque me quemen por ello». A lo lejos, allí donde debía estar la pareja de guardia, la noche volvió a vibrar como una cuerda. Pero ahora el sonido no era una orden, era una respuesta. Aquel día, el polígono Ajtubá 7 guardaba silencio, como si lo hubieran cubierto con una campana de cristal. Hasta el viento parecía temer tocar el alambre de espino. Asia caminaba por el sendero de hormigón, y no contaba pasos, sino latidos. En la palma se le pegaba polvo ajeno. En la lengua tenía un sabor metálico, como antes de un disparo. Pero el disparo, como resultaría, nunca llegó. En la verja le cortó el paso un centinela. Rostro sin edad, ojos como ventanucos de un cuartel vacío. «Pase», dijo. Asia extendió el papel, pero el centinela ni siquiera miró. La observaba a ella como a una foto en un expediente. «Ya la esperan». Y, bajó la voz, «No diga nada de más en voz alta aquí. Las paredes oyen». Ella quiso sonreír con ironía, pero la sonrisa no salió. En un poste junto a la verja colgaba una señal reciente. Un círculo dibujado en pequeño, atravesado por 3 líneas. No reglamentaria. Y por alguna razón familiar, como si lo hubiera visto al borde de una cinta cinematográfica. Un círculo trazado con tiza, atravesado por 3 líneas. No reglamentario. Y por alguna razón familiar, como si ella lo hubiera visto en el borde de una película cinematográfica. La llevaron no al cuartel general, sino a un viejo hangar con olor a queroseno y goma mojada. Allí, bajo una lámpara, estaba Lebedev, sin gorra, con franjas grises bajo los ojos, como después de guardias sin dormir. Sobre la mesa yacía un carrete de película y la palma de alguien sobre él. No una mano, sino una huella en celofán, un contorno delineado a lápiz. «No debías haber venido», dijo él sin levantar la vista. «Tampoco debía haber sobrevivido», respondió Asia. «Habla. ¿Quién apretó el gatillo?» Lebedev tomó el carrete, lo giró, como si buscara allí una justificación. «No hubo gatillo. Lo dibujaron después en las películas, ¿entiendes? Donde viste el destello no era un fotograma, sino una mancha. Química. Montaje. Lo hicieron para que todos creyeran que disparé yo. ¿Y tú?» Asia dio un paso adelante. «Tú callaste». «Callé porque me mostraron esto». Apartó la tela de una caja. Dentro había un casco de piloto de pruebas, quemado, pero conservaba el cristal de la visera. En él, por dentro, alguien había grabado el mismo círculo con 3 líneas. «No es tuyo», susurró Asia. «No es mío», asintió Lebedev. «Lo encontraron en la zona de impacto, antes de que tú llegaras allí, y me dijeron, si haces ruido, haremos que el casco sea tuyo». Ella quiso gritar, pero en el hangar flotaba algo denso, como algodón. Ni siquiera el eco regresaba. Aquí está la traducción al español. «Está bien, haremos que el casco sea tuyo». Ella quería gritar, pero en el hangar flotaba algo denso, como algodón. Ni siquiera el eco regresaba. «¿Quién lo completó?», preguntó ella. Lebedev titubeaba, como si tragara vidrio. «El grupo terrestre. No son de los nuestros. Los traen y los llevan como sombras. No portan insignias.
pero tienen una llave, al faro ajeno. La palabra faro sonó como si no fuera un dispositivo, sino una sentencia. Y en ese momento se apagó la lámpara del hangar. No con un clic brusco, sino como si alguien hubiera atenuado la luz lentamente, dándoles tiempo para asustarse. En la oscuridad comenzaron a susurrar pasos. No una persona, varios, y ninguna orden de alto. Lebedev agarró a Asia de la muñeca y la arrastró hacia un pasillo lateral. «No mires atrás», susurró. «No les gusta que los miren». «Estás bromeando», exhaló ella. «Ya dejé de hacerlo». Salieron corriendo a un pasillo donde las paredes estaban forradas de corcho, como en un estudio de grabación. Y Asia comprendió por qué el guardia había hablado de las paredes. Aquí ni siquiera el susurro se iba. Se quedaba. Se pegaba. Como si alguien lo recogiera en un puño y lo escondiera. Y entonces Asia, sin esperarlo de sí misma, golpeó a Lebedev con el puño en el pecho. «Lo ocultaste», susurraba ella jadeando. «Dejaste que hicieran de mí un blanco». «Dejé que hicieran de mí un verdugo», replicó él. «Ambos estamos en su película, solo que tú todavía crees que puedes salir del encuadre». Sacó del bolsillo un trozo de película delgado como una cuchilla. Longitud: 1176 caracteres, dentro del rango objetivo, reconoció él. «Ambos estamos en su película, solo que tú todavía piensas que puedes salir del encuadre». Sacó del bolsillo un trozo de película delgado como una cuchilla. «Mira, aquí está la prueba. En las uniones de montaje queda una marca de pegamento. Lo hacen en un solo lugar, en el laboratorio detrás del puesto médico. Allí donde no hay nadie. Allí donde vi la puerta sin manija», susurró Asia. «Sí, y además», se inclinó hacia su oído. «¿El séptimo contenedor no está en el almacén? Ya está abajo». La palabra «abajo» golpeó su columna vertebral. Asia nunca había visto bajo el polígono nada más que tuberías y cables. Pero Lebedev la condujo hasta donde el hormigón se convertía en tierra húmeda, y las lámparas no alumbraban amarillo, sino verdoso, hospitalario. En la escalera yacía un perro guardián. No en reposo eterno, dormido, pero tan profundamente que su pecho apenas se movía. Al lado, una jeringa vacía, y en el collar, el mismo círculo con 3 líneas. Asia se inclinó, y el perro abrió los ojos de repente. No eran ojos caninos, demasiado negros, sin brillo. «No lo toques», dijo Lebedev. «Esto no es sueño, es calibración». Bajo tierra los recibió el contenedor, no como carga, sino como sarcófago. El metal estaba tibio, como si dentro alguien respirara. En la tapa, un cierre sin cerradura, liso como una cicatriz curada. «Dentro no hay un cuerpo», exhaló Lebedev. «Allí está lo que los cuerpos no necesitan». Asia puso la palma sobre la tapa y escuchó. No un sonido, un temblor, como si alguien hablara directamente en el hueso. «Reacciona a la voz», dijo Lebedev. «A la tuya». Sobre la tapa, y escuchó. No un sonido, una vibración, como si alguien hablara directamente en el hueso. «Reacciona a la voz», dijo Lebedev. «A la tuya». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya se abrió una vez». Y entonces vi. Se calló, y en su silencio había más miedo que en cualquier grito. Asia se inclinó hacia el metal. «Si me oyes», comenzó, y no reconoció su propia voz. Sonó con un timbre que no era el suyo, como una cinta vieja reproducida a velocidad incorrecta. «Responde». El cierre hizo clic. La tapa se levantó el ancho de una palma. Desde dentro, emanó un olor a ozono y arcilla húmeda. Asia miró adentro y no vio cables ni placas. Allí yacía un pequeño cilindro negro, y sobre él una membrana fina, como un tambor. La membrana tembló y emitió un sonido.
no una señal, una palabra. Asia, pronunció el cilindro con su propia voz. Lebedev retrocedió como si lo hubieran empujado. ¿Hiciste tú eso?, susurró. No, exhaló ella. ¿Eso soy yo? Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, sonó el clic de un obturador, pero no un disparo. En lugar de un destello, en el aire apareció un encuadre cinematográfico. Justo frente a ellos surgió una imagen, como en una pantalla, y en ella estaba Asia, otra Asia. Con la misma chaqueta, con el mismo polvo en la palma, solo que sus ojos estaban absolutamente tranquilos. «Gracias por traerme la llave», dijo la otra, y sonrió de un modo en que Asia nunca había sonreído. Lebedev dejó caer la película. «¿Esto es un montaje?», graznó. «Le tendió la llave», dijo la otra, y sonrió de una manera en que Asia nunca sonreía. Lebedev dejó caer la película. «¿Esto es un montaje?», graznó. «No», respondió la otra Asia. «Esto es cine de verdad, y usted es una toma descartada que hizo demasiadas preguntas». El cilindro en el contenedor habló de nuevo, y esta vez no con su voz. Sorda, ajena, como una señal desde debajo de la tierra. Activado, y Asia comprendió. El equipo en tierra había apretado el gatillo, sí, pero el gatillo no estaba en el arma. El gatillo estaba en la realidad, y alguien acababa de elegir qué versión de ella quedaría en la película. Primero no llegó la señal, llegó la ceniza. Se posó en el alféizar en una franja delgada, como si alguien hubiera tamizado harina gris. No, no harina, polvo gris, seco, casi sin olor. Asia pasó el dedo por él y vio cómo el polvo se agrupaba en un patrón apenas perceptible. 8 trazos cruzados por una línea. Achtuba 8, pensó, y enseguida se sorprendió de no recordar de dónde conocía esa combinación. El dispositivo llevaba varios días en silencio. Estaba sobre la mesa, cubierto con un paño de algodón, como un enfermo al que no se le hacen preguntas innecesarias. Asia retiró el paño y vio un arañazo reciente en la carcasa. No era suyo. Fino, seguro, como una firma. Llamaron a la puerta. En el umbral había un hombre con un impermeable mojado, sin placa, sin identificación a la vista. Solo los ojos, demasiado atentos, demasiado tranquilos. ¿Usted es Asia?, preguntó como si la respuesta ya estuviera en su bolsillo. ¿Y usted quién es? Sonrió sin alegría. Demasiado atentos, demasiado tranquilos. ¿Eres Asia?, preguntó como si la respuesta ya estuviera en su bolsillo. ¿Y tú quién eres? Sonrió sin alegría. Digamos que me enviaron para que no hagas tonterías y para que no pienses que estás sola. Asia quiso cerrar la puerta de golpe, pero él añadió en voz baja: el polvo de tu alféizar no viene de la calle. Lo dejan quienes ya estuvieron aquí. Y quienes volverán. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier credencial. Lo dejó entrar. Él no se acercó al dispositivo. Se sentó en el borde de la silla, como en un apartamento ajeno. ¿Abriste el canal?, preguntó. El canal no se abre. ¿Él? ¿Solo? Asia tragó saliva. A veces me parece que no me espera a mí. Espera a que te equivoques, dijo él. El Estado necesita un mapa. Tú necesitas silencio. ¿Y él? Él necesita que la gente se acostumbre a entregar todo lo que no entiende. Asia levantó la mirada bruscamente. ¿Él? El desconocido guardó silencio, como eligiendo palabras que no explotaran en su boca. ¿Escuchaste la voz? No. Entonces aún puedes dormir. Le tendió un fajo de hojas, finas como papel cebolla. En cada una, el mismo signo, 8 trazos y una línea. Pero en los márgenes había anotaciones a lápiz, hechas con su letra. Asia retrocedió. Esto no es mío. Es tuyo, dijo él con calma.
solo que no ahora. Por la noche el dispositivo cobró vida. No con luz, sino con oscuridad. La lámpara de la habitación parpadeó y se volvió tenue, como si alguien hubiera ajustado la realidad misma. En la pantalla apareció un mapa, no de atlas, sino un esquema vivo. Las líneas temblaban como vasos bajo la piel. Se volvió opaca, como si alguien hubiera ajustado la realidad misma. En la pantalla apareció un mapa, no de atlas, sino un esquema vivo. Las líneas temblaban como vasos bajo la piel. Y sobre todo, una inscripción, grabada no con letras, sino con sensación. Actuba 8. Había marcas, no coordenadas. Asia ni siquiera intentó leerlas. Más bien lugares que dolían a los ojos. Y al lado, un temporizador sin cifras. Un círculo que se cerraba lentamente, como una pupila. Y entonces sucedió lo que no debía suceder. El dispositivo activó el micrófono solo, y del altavoz surgió su voz, cansada, ronca, como después de largas noches de insomnio. Asia, no se lo entregues. Lo construirán antes que tú. Te construirán antes que tú. Ella se levantó de un salto, golpeó la carcasa con la palma. ¿Quién eres? La respuesta no llegó con palabras. En el mapa se encendió una nueva marca, justo en su habitación. Se dio la vuelta. El desconocido estaba en el umbral, pero ahora sin capa. En su cuello se extendía una cicatriz fina, como la marca de un cable. Le dije que no estaba sola, dijo él. Simplemente no especifiqué cuántas son. La mañana llegó como una sentencia. Asia salió al patio y vio junto al portal un coche negro sin matrícula. Al lado había un hombre con una carpeta, cortés, como un contable. Asia Sergeyevna, pronunció suavemente. Sabemos que tiene material de interés para el comando del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Le proponemos colaboración. Oficial, sin escándalo. El desconocido junto a Asia no se movió. Solo le dijo casi sin separar los labios: de la Unión Soviética. Ofrecemos colaboración. Oficial, sin escándalo. El desconocido junto a Asia no se movió. Solo le dijo casi sin separar los labios: si entregas el mapa, construirán el polígono. Si destruyes el canal, construirán otro. La cuestión no son ellos. La cuestión eres tú. Y si no hago ni lo uno ni lo otro, susurró Asia, entonces lo harán por ti. El hombre de la carpeta la abrió y Asia vio una fotografía dentro. En ella aparecía sentada ante una mesa, inclinada sobre el dispositivo. La toma estaba hecha desde un ángulo tal que parecía como si el fotógrafo hubiera estado en la habitación, en ese preciso momento en que ella estaba sola. Sabemos estar cerca, dijo el hombre de la carpeta, pero también sabemos estar lejos. Elige. Regresó a casa y se encerró. Las manos le temblaban, pero la cabeza se volvió extrañamente clara, como después de un golpe. El desconocido se sentó frente al dispositivo. ¿Quieres un giro?, preguntó de repente, mirando no a ella, sino al mapa. Nadie lo espera, ni siquiera tú. No quiero, comenzó Asia. Demasiado tarde, la interrumpió. Ya estás dentro. Y esto es lo que no entiendes. El mapa no es del futuro polígono. El mapa eres tú. Actuba 8 no es un lugar, es una versión. La octava. Asia se quedó paralizada. ¿Qué significa versión? Él se subió la manga. En la muñeca, la misma marca. 8 trazos y una línea quemada como una señal. Esta es la versión. La octava. Asia se quedó inmóvil. ¿Qué significa versión? Él se subió la manga. En la muñeca, la misma marca. 8 trazos y una línea, quemada como una señal. La última vez entregaste el mapa. En otra ocasión destruiste el canal. En otra más te fuiste al descanso eterno en silencio. Y fue lo más conveniente.
La miró por primera vez de verdad. Y ahora quieres hacerlo con estilo, enviarlo al éter abierto y borrar tu nombre. ¿Crees que te irás? Asia sintió cómo la rabia crecía en su interior. No miedo, no pánico, rabia contra la propia estructura de la elección. Entonces lo haré de otra manera, dijo. Encendió el radiotransmisor, pero no envió el mapa completo. Lo cortó en fragmentos, no con tijeras, sino con sentido. Superpuso encima un dibujo infantil, una vieja carta de su madre, una página de cuaderno con fórmulas. Mezcló todo en ruido, en un revoltijo de memoria. El resultado fue una señal imposible de leer rápidamente. Habría que vivirla para comprenderla. «Te has vuelto loca», exhaló el desconocido. «No», dijo Asia. «Simplemente dejé de ser conveniente». Pulsó transmitir. El éter se estremeció. En algún lugar lejano, en despachos ajenos, alguien levantó la cabeza. En algún lugar aún más distante, donde no debería haber recepción, algo respondió con un chasquido breve, como un cerrojo. No, no un cerrojo, como un pestillo que alguien corrió. Y entonces llegó el segundo golpe. En la pantalla del dispositivo apareció un campo para la firma del remitente. Ya había un nombre: Asia. Firme y tranquilo, como si alguien hubiera decidido por ella hace tiempo. No borró el nombre. Apareció un campo para la firma del remitente. Ya había un nombre escrito: Asia. Firme y sereno, como si alguien lo hubiera decidido por ella hace tiempo. No borró el nombre. Borró las letras dejando un vacío parecido a una puerta. Y escribió otro: el nombre de aquel desconocido. Él se levantó bruscamente. ¿Me estás tendiendo una trampa? Te estoy devolviendo, dijo Asia en voz baja. No has venido sin más. Tú eres quien ya eligió una vez en mi lugar. Ahora que te elijan a ti. El desconocido la miraba, y por primera vez apareció una grieta en su mirada. No era miedo, era reconocimiento. Entonces es la octava, susurró. ¿Y aún así tú? Aún así, dijo Asia. La señal salió al éter abierto. El mapa se deshizo en enigma. El nombre cambió de dueño. Y la ceniza del alféizar se elevó de pronto en un fino hilo hacia arriba, como si alguien la hubiera inhalado desde dentro de la habitación. Y el dispositivo, por primera vez en todo ese tiempo, no enmudeció. Pronunció en voz baja, casi con ternura, con una voz ajena. La novena será más lista. Lo desde dentro de la habitación. Y el dispositivo, por primera vez en todo ese tiempo, no enmudeció. Pronunció en voz baja, casi con ternura, con una voz ajena. La novena será más inteligente, dijo con una voz ajena. La novena será más lista.